Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los que estáis en casa. Esta tarde tenemos con nosotros a Gabriela Amorós Seller, inminente doctora en Arte y Humanidades. Gabriela, es licenciada en Derecho y actualmente desarrolla su trabajo artístico en el ámbito de las paleociencias. Como escritora también en el ámbito de la literatura ha publicado varios libros de poemas y como artista ha cedido sus obras para la portada de libros de narrativa, de ensayo y también de poesía. Es miembro de dos grupos de investigación, Esquehomo y Arte en Construcción Ecotono, ambos de la Universidad de Murcia, de los que ahora seguramente nos hablará un poquito. Gabriela colabora, investiga y trabaja en varios proyectos de investigación internacionales sobre paleobotánica y paleoarte. Debido a la transdisciplinariedad de su obra entre el arte y la ciencia, realizando reconstrucciones de paisajes prehistóricos, algunos de sus trabajos son visibles en foros internacionales de difusión científica. Esta tarde nos va a ilustrar con las conexiones que se establecen entre las ciencias, las artes y también el mundo antiguo. Le cedo la palabra y bueno, seguro que vamos a disfrutar mucho contigo. Eso espero. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Me llamo Gabriela Amorós y entre otras cosas soy paleoartista. Quiero agradecer a la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Murcia y muy especialmente a la profesora Rosario Guarino y a todos vosotros que estáis asistiendo, o bien de forma presencial o de forma virtual. Estoy muy agradecida. He dicho que soy paleoartista y bueno, he de ser honesta, aunque Charo ha hecho una pequeña reseña, ¿no?, de mi curricular, porque no me voy a sustraer a cierto sano juicio, espero que sea sano, después de esta exposición. Tengo que decir que no poseo ninguna especialidad en estudios clásicos y además esta ponencia pues, es una especie de travesura, porque sugiere ni más ni menos que jugar con el pensamiento de grandes filósofos griegos. Es un juego de similitudes el que hago y espero que los dioses me perdonen. Y ustedes también. Bien, en la primera diapositiva aparece el título de... Voy a compartir pantalla primero. Y ahora... Aquí. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para la portada de esta ponencia he elegido pues, dos obras de mi cosecha y una imagen del demiurgo que se le representaba con cabeza de león y cuerpo de serpiente. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, pues en primer lugar... Habla en pantalla completa. Sí. Abajo. Abajo, al lado del librito abierto. ¿A la derecha? ¿Al otro? No, al otro lado. No, a la derecha. Ahí. No. Ahora un poco a la izquierda. Un poquito abierto. Al lado del libro abierto. Muy cerca, ahí. Vale. Y admite a la gente de fuera. Admite a la gente de fuera. Lo está haciendo Pablo. Vale. Sí. Pues os preguntaréis en primer lugar qué es ser paleoartista y qué es el paleoarte. Pues a poco que penséis en la palabra veréis que podría significar ser un artista del pasado remoto. Pero no es eso, porque yo no vivo en el pasado remoto y he dicho que soy paleoartista. Evidentemente el paleoarte está intrínsecamente relacionado con la prehistoria. La primera vez que hablé con profesores que impartían clases en algunas facultades de Bellas Artes y le trasladé el término de paleoarte, me hablaron de pinturas rupestres. Entonces me di cuenta de que el paleoarte pues, no es una actividad reglada, no está en ningún plan de estudios. Pero el paleoarte, creedme que es una disciplina artística que posee una sustantividad singular, propia, y de la que se puede reflexionar largo y tendido. De modo que en el marco de tantas manifestaciones que vemos sobre el apoyo a lo interdisciplinar, a las multidisciplinas, lo cierto es que el paleoarte actualmente carece de autonomía. Pero a golpe de frase yo podría decir que el paleoarte es un paradigma visual basado en la cooperación entre el arte y la ciencia. Creo que esta frase refleja a grosso modo lo que sería el paleoarte.
Y bueno, en la pantalla he querido compartir con vosotros lo que se considera la primera obra de paleoarte de la historia, antes incluso de que se acuñara el término de paleoarte. Se trata de Duria Antiquae, de Henry de la Vech, que era clérigo y naturalista. Fue creada a partir de los escasos y caóticos restos fósiles de la época. Estamos hablando nada menos que de 1830. Y a partir de Duria Antiquae, el cine, la literatura y el arte se impregnaron de un halo atemorizante y un tumultuoso estado de cosas que estaba vinculado con lo prehistórico. Duria Antiquae es una acuarela relativamente pequeña donde aparecen encajados más de una treintena de seres. Y si os fijáis, la mitad de ellos están devorando los unos a los otros. Pues esta obra se convirtió en todo un bastión revolucionario sobre la vida del pasado prehistórico. Tuvieron que pasar aproximadamente un siglo, tuvo que pasar, para que fuera acuñado el término paleoarte, y nada menos que fue por un paleoartista llamado Mark Hallett en 1986, en un artículo titulado El enfoque científico del arte de devolver a la vida a los dinosaurios. Hallett lo circunscribió al ámbito de la ilustración científica que desarrolla patrones dados por la paleontología, pero en su concepto dice que supone un traer a la vida a los seres del pasado prehistórico. Acto seguido expone todo su proceso de creación. Para Hallett vemos que paleoarte constituye una experiencia artística relacionada estrictamente con la paleozoología, es decir, que su explicación es eminentemente zoocéntrica. Cierto es que el paleoarte supone una reconstrucción de carácter paleontológico, estoy de acuerdo, pero creo que hemos de abrir más el campo de visión e irnos más allá de la representación de unos dinosaurios o un grupo de neandertales o sapiens cazando. Para entender realmente la expresión paleoarte de forma más digna y honesta con todo su potencial, debemos dejar de lado ese zoocentrismo del que hablábamos anteriormente. El paleoarte también puede abordar representaciones exentas de vida animal, como sería, por ejemplo, traer a la vida la flora y vegetación del Plioceno, del Oligoceno, del Cretácico, es decir, de un determinado periodo de la prehistoria. En tal caso estaríamos hablando de reconstrucciones de nudo paisaje, donde lo que prima aquí es el entorno y los valores de vegetación. Si seguimos con la siguiente diapositiva, bueno, tengo que decir que precisamente aquí es donde se sitúa mi actividad como paleoartista, en la reconstrucción de paisajes prehistóricos. Lógicamente tengo que decir que esta labor se realiza en un marco reglado, se parte de un ejercicio de transferencia de conocimiento que la ciencia impone al arte. La ciencia comparte su material, que surge fundamentalmente de la actividad de estudio y fruto de un proceso de conocimiento aplicado al registro fósil. Para la realización de las reconstrucciones de paisaje, nuestro grupo de investigación trabaja con microfósiles, fundamentalmente con polen fósil extraído de las muestras de sedimento. Durante este proceso de transmisión de conocimiento y como consecuencia de la interacción entre el investigador y el artista, nosotros hemos comprobado que incluso pueden suscitarse nuevas preguntas que no se habían tenido en cuenta en el coto cerrado del laboratorio, por decirlo así, hasta que no se comienza a plasmar en imágenes todo ese material. Uno de los objetivos a cumplir es que la reconstrucción de un elemento de vida prehistórico sea verosímil. Y en este marco hay que trabajar verdaderamente codo con codo con arqueólogos, paleobotánicos, paleoecólogos, en general con múltiples áreas de conocimiento. Y de esta sinergia de disciplinas que engloban arte y ciencia surge Ecce Homo, que es el grupo de investigación de carácter indisciplinar al que pertenezco. Y tengo que decir que el investigador principal es uno de los paleobotánicos más prestigiosos del mundo, y lo digo así, como suena y como es. Se llama José Carrión y es profesor y científico que pertenece a nuestra Universidad de Murcia. Nosotros, con el resultado de nuestros trabajos paleoartísticos, hemos comprobado que la ciencia se ha acercado muchísimo más a la sociedad, de modo más amable y comprensible, sin perder su rigor, y que un discurso sobre la prehistoria en imágenes favorece
la divulgación del conocimiento y finalmente consigue algo maravilloso como es la democratización de la ciencia. El paleoarte entonces da a luz el conocimiento paleontológico a través de imágenes. Crea iconos evolutivos a partir de los descubrimientos fósiles, iconos que luego se cuelan en nuestro imaginario, en nuestro acervo cultural para hacerlos más verosímiles y familiares, porque el paleoartista los dota de viveza y de la suficiente capacidad de existir. El paleoarte cumple una función social, nos da a conocer nuevas identidades de seres y realidades extintas que cohesionan en nuestro imaginario. Por tanto, nos ayudan a relacionarnos y ponen a nuestra disposición parte del diálogo que propone la ciencia. Además, permite el intercambio ilimitado de ideas. Todo ello lo logra, lo milagroso, bueno, entre comillas milagroso, lo logra con independencia de nuestro grado de adhesión al conocimiento puramente científico. Quiero decir que con independencia de nuestro nivel cultural científico, el paleoarte nos hace llegar el conocimiento de una manera popular, porque el paleoarte es popular y nos empuja además a habitar un mundo atávico que forma parte de lo que somos hoy. Bueno, retomando lo anterior, he dicho que nuestro grupo de investigación se llama Ecce Homo. Aquí tenemos nuestra primera alusión al mundo latino, con la locución Ecce Homo. En nuestro caso hemos jugado con las siglas. Ecce significa para nosotros evolución, cenozoico, cuaternario, ecología. Y luego añadimos la palabra homo porque nuestra actividad de reconstrucción va girando en torno al género homo. Fundamentalmente reconstruimos paisajes que han sido habitados por el hombre de Neandertal, el Homo neanderthalensis. Si seguimos con la siguiente diapositiva, pues ahora tengo que decir que el paisaje, desde el punto de vista holístico... Tengo que seguir, ¿verdad, Gabriela? La siguiente diapositiva, sí. El paisaje, desde el punto de vista holístico, ha sido relegado del panorama del paleoarte. Este hecho entendemos que es algo incomprensible, no solo en lo artístico, sino también en lo científico, porque la paleobotánica y el estudio de la evolución de las plantas empezó como un estudio de suma importancia a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Pero esto no ha sido así. Ha habido algunas excepciones en la historia del paleoarte que se retrotraen a concretos trabajos de paleoartistas precisamente de estos siglos que he comentado, el siglo XVIII y el siglo XIX. Fundamentalmente artistas que colaboraron con la ciencia del momento. Por su escasez y porque entroncan directamente con mi labor, con nuestra labor, dichos trabajos son muy apreciados por nosotros. En esta diapositiva no he podido pasar por alto bueno, la obra de un pintor que se llama Carl Joseph Kubasek, un pintor austriaco. Fue un hito en la historia del paleopaisaje. Kubasek trabajó en estrecha colaboración con el biólogo Franz Unger. Unger marca un punto de inflexión en las representaciones visuales de paisaje prehistórico al asociarse, al elegir a un artista, precisamente para plasmar sus postulados botánicos. Siendo la obra de Kubasek, si nos retrotraemos a la anterior visión de imagen de la obra de Delabech, pues es mucho más naturalista el paisaje y está muy lejos de ese simulacro casi circense que parecía ser la obra de Delabech. Precisamente lo que se plantea en las obras de Kubasek es el análisis de la vegetación. Si seguimos con la siguiente diapositiva, tengo que decir que la geología también abordó en el pasado el paleopaisaje y uno de estos abordajes se plasmó gracias al libro de un geólogo y botánico alemán que se llamaba Rudolf Ludwig en 1861. Se llamaba el libro de la biología, el libro de la geología, perdón. Y bueno, he compartido con vosotros pues 3 paleopaisajes que se hallan en este libro. En este momento de la ponencia os preguntaréis, bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la cultura clásica? Bueno, pues en este contexto de reconstrucción de paisajes, yo personalmente comencé a pensar el paleoarte como una categoría estética, pero también como una categoría ética. Y bueno, me atreví a iniciar una suerte de lo que yo llamo travesura, una suerte de investigación de pensamiento basado en la filosofía griega, porque los clásicos acompañan siempre
en toda labor intelectual, y yo entiendo el arte también en sí mismo como un acto de intelectualidad y un ejercicio de conocimiento. Probablemente los clásicos nunca supieron de la existencia de la prehistoria, de un tiempo remoto, o bueno, tal vez puede ser que sí, no lo sabemos. Pero la prehistoria, pero como grandes pensadores universales e incluso atemporales, muchos de sus planteamientos sobre el sentido del arte, la cultura y la naturaleza, yo desde mi punto de vista pienso que son aplicables de lleno a cualquier periodo de la historia de la creatividad y al mundo natural. Bueno, ahora que he intentado explicar qué es el paleoarte muy sucintamente y entendido como una expresión de naturaleza y del paisaje, voy a exponer algunos aspectos del paleoarte que son tocados desde mi punto de vista, antes de centrarnos en el núcleo de la exposición, que son tocados por la cultura clásica a través de dos conceptos, lo sublime y la mímesis. Y podemos ver la siguiente diapositiva. Bueno. Primeramente, tengo que decir que nos vamos a centrar en el paleoarte como disciplina sujeta siempre a la ciencia, porque si no, no sería paleoarte. Pero en tanto que también es arte, se le pueden aplicar muchos postulados sobre lo artístico. Y si además hablamos de paleoarte como una representación de la naturaleza, pues aquí es cuando entran muchas de las ideas clásicas sobre la naturaleza y sobre el arte. Sabemos que en toda obra de arte es natural, hay parte de ella, en mayor o menor medida, en la que el artista no decide, que es el propio subconsciente el que fluye. Y esto también ocurre con el paleoarte en tanto que es arte. Y como observadores, cuando contemplamos, en nuestro caso, un cuadro de un paisaje prehistórico, también hay determinadas connotaciones también que escapan a los fines propios de la divulgación científica. Es decir, cuando tenemos delante una obra de paleoarte, pues evidentemente nuestra visión puede ir inmediatamente a buscar señales de conocimiento científico o simplemente disfrutar de la visión estética de la obra. Yo voy a poner un ejemplo. Se nos pone delante la imagen de un mundo perdido. Imaginemos un paisaje prehistórico, un vergel en el que el ser humano como tal aún no existe. Yo pienso que contemplar ese reducto de naturaleza desconocida y lejana pues nos puede generar pues, una convulsión, ¿no? Existencial. Y esa imagen puede superar incluso nuestra capacidad de conceptualización en esos momentos. Porque en esos momentos realmente nos dejamos llevar, no estamos buscando información científica. Entonces se desata en nosotros pues, un estremecimiento, pues quizá del transcurso del tiempo remoto, empezamos a hacernos preguntas, nos sentimos insignificantes, pensamos que podemos desaparecer en cualquier momento, como ocurrió en el pasado del tiempo profundo, cuando ocurrieron grandes catástrofes naturales, extinciones masivas, cambios climáticos. Una obra paleoartística puede conformarse en nuestra memoria de sublimidad. Por tanto, esta sensación es lo que se ha llamado el sentimiento de lo sublime. Y este concepto precisamente fue abordado por primera vez en la antigüedad griega por Longino en el siglo III, en un opúsculo llamado Sobre lo sublime. En principio, el concepto se aplicaba a la grandeza de estilo, pero a partir del siglo de las luces supuso ya una experiencia estética en el ámbito de la naturaleza. Burke, Schiller y Kant, entre otros, aplicaron el concepto de lo sublime a diversos ámbitos de la existencia humana y empezaron a diferenciar lo sublime de lo bello, aplicándolo al paisaje. Por ejemplo, refiriéndose a las grandes cadenas montañosas, los precipicios, diversas fuerzas de la naturaleza. Bueno, pues como he dicho, en el caso que nos ocupa, la imagen de un paisaje prehistórico, desde mi punto de vista, nos acerca más al sentir de lo sublime que al de lo bello, que por ejemplo pudiera transmitirnos una sensación de alegría y calma al ver un paisaje con una pradera, un riachuelo, un rebaño de ovejas. El paleoarte yo creo que está más cerca de lo sublime si nos conmueve y nos agita interiormente. Otro de los temas tocados por la cultura clásica y que afecta al arte y al paleoarte, en este caso lo vemos en la siguiente diapositiva, es la mímesis.
La mímesis es un concepto que, digamos que uno de sus precursores fue Aristóteles. Aristóteles asumía la escena del arte como un afán de imitar la naturaleza y lo desarrolló precisamente con ese concepto, con el concepto de la mímesis. Él decía algo así como que el placer que pudiera suscitar la contemplación de una obra de arte debiera ser proporcional a su nivel de imitación de lo natural, es decir, a mayor imitación, mayor goce estético, decía Aristóteles. Aplicado esto al paleoarte, el paleoartista genera un escenario propicio para alcanzar dicho goce estético, ya que trae a la obra un contexto que intenta ser en esencia un reflejo de la realidad prehistórica del orden natural, imitando, o más exactamente, haciendo creer, porque el paleoartista es cierto que es un gran persuasor, persuade al espectador de lo que ha creado es una fiel imitación de una escena de naturaleza prehistórica. El paleoarte, por tanto, obedece en esencia a los dictados de la mímesis. El paleoarte sería la manifestación artística, de hecho, más puramente mimética, la más aristotélica, dado que cuanto más nivel de imitación o de sensación de imitación se consiga, y eso lo perciba el que observa la obra, mayor credibilidad tendrá la obra paleoartística. Pero nos encontramos con un dilema, y es que el paleoartista realmente no tiene delante de sí la realidad que va a plasmar. Entonces, ¿esto cómo se soluciona si estamos hablando de mímesis? Es decir, está creando un paisaje y no lo tiene delante. De modo que aplicar la mímesis no resultaría posible en sentido estricto, ya que no ha podido contemplar un paisaje, por ejemplo, del periodo del Cuaternario. Pues Aristóteles tiene solución para esto. Y dice en su Poética que si resulta que uno no ha visto previamente lo representado, la obra de arte no producirá el placer propio en cuanto es imitación, sino por ejecución o por el color o por alguna otra causa de este género. Entonces nosotros nos acogemos como un clavo ardiendo al ese por ejecución. Ese por ejecución en el paleoarte, que intenta imitar esa naturaleza indómita y hacer creer al espectador que esa es un fotograma perfecto de la prehistoria, pues ese por ejecución que supone al paleoartista alcanzar esa mímesis tan deseada, en el paleoarte depende de muchísimos factores. Por ejemplo, de las diversas ciencias concurrentes y de sus resultados, que sean resultados acertados, de que haya aplicado, por ejemplo, la analogía, el paleoartista ya haya basado su obra de paisaje, en este caso, en la observación directa de paisajes actuales similares y también de su pericia estética. El paleoarte es un arte mimético que alcanza esa imitación, esa mímesis por ejecución. Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Contemplamos los mismos astros. Nos es común el cielo. Un mismo firmamento nos envuelve. ¿Qué importa por medio de qué proceso mental indague cada cual la verdad? Por un único camino no se puede llegar a tan gran secreto. Yo cuando leí esta frase me quedé muda. Me pareció fantástica, me pareció increíble. Estamos hablando de Quintus Aurelius Símacos, de un prefecto y escritor romano. Sí, vale. Disculpe. Esta es una frase que podría constituir, desde mi punto de vista, el manifiesto no solo de cualquier ámbito dedicado al conocimiento, sino que puede convertirse en la máxima de cualquier método que se apoye en diversos modos de ver. Es decir, es la máxima de lo multidisciplinar y podría ser nuestra bandera. Precisamente esta frase es lo que autoriza el camino abierto por el paleoarte para llegar a la imagen de la prehistoria. Y para mí es el refrendo de la cultura clásica a nuestra labor. Yo voy a poner dos ejemplos rápidos de dos visiones de la naturaleza para ver cómo se consigue llegar a esa verdad, ¿no?
De hecho, la palabra physis significa naturaleza, pero también es sinónima, o puede ser sinónima, en algunos periodos la hacía sinónima de verdad. Por ejemplo, Lucrecio se enfrentó a la tradición que veía un origen divino en la naturaleza. Y en su obra de Rerum Natura, en el siglo I a.C., Lucrecio habla de átomos. Ha sido considerada uno de los hitos precursores de la física y recoge las teorías atomistas de Demócrito. Fijaros lo que dice Lucrecio. Dice, no perecen del todo las cosas que se ven, mas la naturaleza rehace de un cuerpo otro cuerpo y no permiten hacer ninguna cosa si no está secundada por una muerte ajena. La concepción del mundo natural, si seguimos a Lucrecio, es una transustanciación o transmutación constante de materia, que es atómica, está formada por pequeños átomos en perpetuo movimiento. Plotino, por ejemplo, atribuye a la contemplación de la naturaleza una cualidad onírica y dice que el conocimiento de la naturaleza es similar a un sueño, es una contemplación silenciosa. Llegados a este punto, podría haber titulado esta ponencia de una forma más y más consecuente con la cultura clásica, porque no paro de hacer alusiones a filósofos. Y podría decir que el paleoarte es una actividad demiúrgica, heraclitiana, lucreciana, plotiniana, etc. Porque, bueno, cuando se trata de arte y naturaleza y de representación artística de paisaje, la visión de los clásicos es, desde mi punto de vista, muy diversa y muy aplicable al presente. Además, en mi opinión, la visión de la prehistoria es paisajística. Lo quieran o no lo quieran los zoocentristas. Para mí la visión es paisajística porque el ser humano o cualquier homínido o animal prehistórico han de ser expuestos con toda la verdad de su crudeza y su sintonía salvaje. El vínculo entre estos y el entorno natural forma parte de una unidad física y biológica indisoluble, es decir, todo es paisaje, todo, absolutamente todo, haya vida animal o no la haya. En el arte contemporáneo, poner un espejo frente a la naturaleza supone tal vez rebajar el exceso de contenido que parece que han de tener actualmente o necesariamente las obras de arte en el presente. Pero esta es la magnitud y la razón de ser del paleoarte, ser un espejo de la naturaleza, del mundo natural. Pues bien, voy a utilizar un símil. Lo que hace el paleoartista, en cierto modo, es ser un dignificador de esa denostada mímesis en el arte del paisaje, pero pone su espejo hacia el rostro y lo eleva y mira todo lo que hay tras de sí, no delante de sí. Y nada menos que atravesando todas las capas y temporales de la existencia humana para cedernos finalmente algún destello fidedigno de la prehistoria. Podemos decir igualmente que el paleoarte es un compromiso con la vida y más concretamente el paleoarte es un compromiso con la biodiversidad de nuestro planeta. Si seguimos con la siguiente diapositiva, ya nos vamos acercando a la parte central de la ponencia. Es la conjunción de las ideas de dos grandes pensadores de la cultura clásica lo que ha dado título a mi ponencia, el paleoarte como actividad demiúrgica y heraclitiana. La figura del demiurgo está recogida en los diálogos de El Timeo, de Platón. Y respecto a Heráclito, he traído hasta aquí, hasta el paleoarte, una célebre locución que dice Physis cruptestai philei, traducida como la naturaleza ama ocultarse. Bueno, en el centro de la diapositiva hay una especie de síntesis de lo que va a tratar esta parte. Seguimos. El Timeo de Platón es uno de sus célebres diálogos. Como en la mayoría de estos diálogos, se inicia con la figura y las circunstancias de Sócrates. Sócrates ha sido invitado por varios amigos para corresponderle por su brillante discurso sobre la República. En estos diálogos, no obstante, Sócrates, Critias y Hermócrates apenas hacen uso de la palabra y es Timeo el que lleva toda la narración, prácticamente hasta el final. Timeo hace gala de su sabiduría porque pretende deslumbrar a Sócrates y entonces le plantea toda una narrativa llena de detalles absolutamente fascinantes y argumentaciones. ¿Sobre qué? Sobre el origen del universo.
el Timeo trata de eso, del origen del universo. Y en primer lugar vamos a intentar entender qué es el demiurgo y cuál es su cometido y su método. Comienza Timeo distinguiendo entre lo que existe siempre y no está sujeto a un devenir, y él dice que es lo eterno. Frente a lo que teniendo un devenir nace y muere, por lo que nunca existe siempre, es decir, que no es eterno. Lo que nace y muere, que es todo lo que deviene, lo hace necesariamente, según Platón, por un motivo. Porque si algo tiene un origen, según Platón, tiene que ser por una causa. Acto seguido, Timeo se pregunta si el universo siempre existió o fue originado y tuvo un comienzo. Timeo se contesta a sí mismo y dice que se originó. ¿Y por qué dice que se originó? Pues se originó porque tiene una apariencia. El universo es tangible y visible. Presenta un cuerpo y todo lo que contiene un cuerpo y se puede percibir con los sentidos pertenece al mundo del devenir. De ahí deducimos que lo eterno no es visible, ni tiene apariencia susceptible de percibirse con los sentidos frente a lo visible. Seguidamente, Timeo afirma que si el universo ha sido originado, hay que preguntarse quién lo originó. Si hay alguien o algo que ha realizado semejante proyecto. ¿Y quién es ese alguien? Pues precisamente el constructor del universo, como lo llama, entre otras cosas, Platón, y lo denomina finalmente el demiurgo. Al demiurgo lo considera dentro de la categoría de los dioses, pero el demiurgo tuvo que tener unas instrucciones, es decir, tuvo que tener un método para crear el universo. Se tuvo que aferrar a algo para crear el todo. Y tenemos dos modelos, el mundo visible y el mundo invisible de lo eterno. ¿Cuál de los dos modelos siguió el demiurgo? Pues el modelo que siguió el demiurgo es el que mira hacia lo eterno, que en Platón es el mundo de las ideas. Para crear el universo, el demiurgo cogió el mundo de las ideas, invisible y eterno. Y así el todo podría ser comprendido por la razón y la inteligencia, porque según el planteamiento platónico, si el universo se originó y se originó de forma bella, lo hizo con inteligencia y con razón, porque para
Bueno, perdona esta pequeña interrupción, un fallo técnico. Bueno, pues seguimos. Bueno, todas las páginas posteriores del Timeo son la narración exhaustiva y asombrosa de cómo fue creado todo lo que hay en el universo. El universo, según Platón o según el discurso de Timeo, no tiene ni ojos para ver, ni oídos para escuchar, ni manos, ni pies para percibir y recorrer lo que no existe fuera de él, porque fuera de él no hay nada. Una vez más, os preguntaréis qué tiene que ver esto con el paleoarte. Pues bien, el demiurgo procede en su labor como un artesano, incluso como un artista. El origen de la palabra en su forma latina viene de demiurgus, que proviene del griego demiurgos. Inicialmente significó artesano, productor, constructor. Textualmente, incluso dice Timeo que el universo había sido engendrado del arte. El demiurgo es responsable de dar forma al todo, como si fuera un escultor o un artista. A veces incluso como un matemático, porque lo hace conforme a una serie de operaciones en las que utiliza pues, la aritmética, la geometría, etc. Y lo hace conforme al modelo de lo eterno, que en Platón es el mundo de las ideas. Y si su modelo pertenece a lo eterno, no es visible. No lo tiene delante, no tiene delante un modelo físico de universo para crear él el otro universo, el universo que conocemos. Ha tenido que hacer una construcción ex novo a partir de razón e inteligencia. Construir el universo a base de conocimiento de lo eterno. El demiurgo, como artesano que es, ha de funcionar con unas coordenadas fundamentales que son espacio, porque lo ha creado, y tiempo. En ese sentido, el paleoartista también ha de construir en sentido dimensional, ha de construir un espacio de coexistencia y ha de someterse a las directrices temporales, en este caso de la prehistoria. Y si el demiurgo ha tomado como modelo lo eterno, se puede decir que su creación ha sido en gran medida mimética, al igual que hemos dicho anteriormente del modo de creación del paleoartista. Al demiurgo también se le exige la misma intensidad de mímesis respecto del modelo, lo eterno, y la copia, el universo. Al paleoartista se le exige otros tantos de lo mismo, del mundo prehistórico. Pero en el paleoarte existe una peculiaridad metodológica extra que propone una similitud con la fórmula de creación del demiurgo. Hemos dicho que el paleoartista no tiene delante su modelo, un paisaje que intenta imitar, no lo tiene delante. Su tarea es más introspectiva, puesto que no puede volcar su mirada a un horizonte y no hay espacio tangible en el que situarse. No tiene distancia física entre él y el paisaje que va a crear. Por tanto, la imagen del paisaje que vamos a construir como paleoartistas, al igual que el demiurgo, no es visible. No pertenece a nuestro actual mundo físico, pero sí pertenece a un mundo de las ideas, igual que el mundo de las ideas que hemos hablado con el demiurgo. Pertenece al mundo de las ideas científicas. Es el mundo del conocimiento. Ese es el modelo que tiene el paleoartista. Igual que el demiurgo, tomaba del modelo el mundo de las ideas, hemos dicho. El demiurgo tampoco tenía delante físicamente su modelo, como hemos dicho. Y aunque la ciencia no represente en absoluto a lo eterno, y esperemos que no, y vaya cambiando a través de la cultura, la ciencia que impone nuestro modelo. Nos suministra un mundo ideal del tiempo de la prehistoria. La ciencia nos impone la imagen ideal que ha desarrollado la prehistoria, pero es que es una imagen ideal, no es una imagen real. Nosotros no construimos paisajes reales. Y eso para que, como el demiurgo, creemos pues, ese espacio de coexistencia pues, geográfica, geológica, botánica, de especies vegetales, animales, etc. Y bueno, y otra similitud muy, muy interesante que he adelantado anteriormente entre el demiurgo y el paleoartista es que el demiurgo de Platón, cuando empezó a formar el cuerpo del universo, utilizó 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. En base a ellos lo creó todo, ¿no? Pero el demiurgo, si nos leemos el Timeo, vemos que hace cálculos y juega con proporciones y operaciones numéricas para conjugar los 4 elementos de una manera increíble. Utiliza la aritmética y la geografía, se vuelve loco con el tema matemático. Ello puede ser que fuera porque se dice que tuvo influencia por Pitágoras, Platón, cuando escribió el Timeo, que además es una obra tardía.
Además, recordemos que Platón considera al demiurgo como un artista. Por tanto, si el demiurgo realiza también dichas operaciones matemáticas, pues se puede decir del demiurgo que es un artista que utiliza también la ciencia, igual que el paleoartista. Es una similitud que cuadra perfectamente con lo que hemos dicho de nuestro modo de proceder. Y el proceso de creación, por tanto, sería bastante similar entre ellos. Si seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, y al margen de esta explicación que induce a pensar en ese proceso similar del acto creativo del universo y de la imagen de la prehistoria, sentados a la misma mesa el demiurgo y el paleoartista, para seguir con nuestro hilo conductor, hemos de plantearnos algo menos procedimental y quizá más intelectual y más intrínseco a la necesidad de conocimiento. Y es saber, para introducirnos en el siguiente bloque, qué percepción se tuvo de la ciencia y la naturaleza en un determinado contexto de la antigüedad clásica. La ciencia encarnó en la antigüedad clásica un discurso dirigido a lo oculto. Parece mentira, pero es así. Plutarco expresó una idea y dijo que la ciencia natural antigua, entre los griegos y entre los bárbaros, era un discurso físico velado por mitos, oculto en su mayor parte por enigmas y sobreentendidos y una teología propia de los misterios. Eso decía Plutarco de nada menos que de la ciencia. Ello nos lleva a pensar, por tanto, que el discurso acerca de los dioses y el discurso sobre la naturaleza pues eran indistinguibles y además se volcaban hacia lo oculto. En este sentido, podríamos afirmar que el poeta de la antigüedad, tal cual hicieron, por ejemplo, Hesíodo y Homero, con su arte se aliaba con la idea del mito para formar parte de un correlato de la ciencia de la naturaleza, porque todo mito ocultaba una enseñanza sobre la naturaleza y sobre el mundo. El siguiente razonamiento, que lo vamos a empezar con Heráclito, comienza simbólicamente en Éfeso, alrededor del año 500 antes de nuestra era. El día que uno de los más antiguos pensadores de Grecia, Heráclito, depositó, como narra la tradición, en el templo de Artemisa de Éfeso, el libro en el que estaba recogido todo su saber. Pues bien, en ese libro incluyó una enigmática sentencia. La sentencia decía, como he adelantado anteriormente, physis cruptestai philei. Esta sentencia generó una convulsión interpretativa muy importante a lo largo de los siglos posteriores. Una primera traducción del aforismo puede ser, y es el que hemos cogido nosotros para esta ponencia, la naturaleza ama ocultarse, pero realmente es la palabra physis, en la época del filósofo de Heráclito, tenía muchísimos significados. Podía ser desde la esencia de las cosas, o los procesos biológicos, o el mundo natural en sí mismo, entre otros muchos significados. De este modo que también la frase podría traducirse como: el proceso de nacimiento y de formación tiende a esconderse. De este modo es como la fórmula de contemplar la naturaleza vemos que trasciende al mero sentido de la visión para percibirla en constante cambio y transformación a partir de la substancia inmaterial que volverá a materializarse de nuevo en otra entidad. Es decir, hablamos de proceso de nacimiento y de formación. Parece coincidir con la visión atomista de Lucrecio. Algunas teorías de biología moderna se han hecho eco incluso de esta aportación heraclitiana, de esta sentencia, como por ejemplo el biólogo y médico Claude Bernard, que habla de dos tipos de fenómenos vitales que son opuestos entre sí, son unos de renovación orgánica y otros de destrucción, siendo estos últimos los que llamamos muerte. El Nobel de Medicina, François Jacob, también acoge las aportaciones de Heráclito y sus sucesores cuando dice que una condición necesaria para la posibilidad misma de una evolución es la muerte. Como vemos, la cultura clásica sigue regando la sabiduría de muchas áreas de conocimiento actuales. Vayámonos ahora lejos de la visión divina de la naturaleza. Hemos dicho que la ciencia era como algo oculto, y sabiendo que existen en la naturaleza, además, toda una serie de procesos biológicos ocultos a nuestros ojos, la observación de un paisaje como algo estético, vemos que ahora queda en la superficie. Es decir, ahora aparece en nosotros una conciencia indagatoria. Vemos un paisaje, pero queremos ver más allá de ese paisaje.
porque se nos presenta ahora un interés de descubrimiento y el paisaje que vemos como una visión estética es para nosotros ahora un velo, es una pátina que esconde todos los procesos biológicos. Y ahora es cuando decimos que la naturaleza ama esconderse. Este es el punto de partida de nuestra actividad paleoartística. El paleoarte saca a la luz dichos procesos biológicos que tienden a ocultarse. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? A través de la ciencia. Y si la ciencia proporciona al artista ese disolvente, es decir, ese resultado de su investigación, llamémosle disolvente, para eliminar esa pátina superficial de la visión del paisaje, que es la mera visión estética, y trabaja el artista con todos los engranajes y el conocimiento que proporciona la ciencia sobre los procesos biológicos que subyacen, para luego volcar el paleoartista a la imagen de un paisaje repleto de interconexiones y de coherencia científica, alcanzaríamos entonces a esa naturaleza que se oculta, según Heráclito. Es decir, si la naturaleza o la física ama esconderse, la ciencia aspirará a descubrir sus escondrijos, sus procesos de gestación y cambio, y el arte mostrará visualmente estos procesos a través precisamente de mi disciplina, el paleoarte. Tratamos de conectar los pasos del científico y del artista hacia la misma dirección, hacia descubrir la fisis, la verdad, cuál es la trayectoria de la naturaleza. En definitiva, la naturaleza es el resultado, como sabemos, de miles y millones de procesos internos e interconexiones que el científico revela gracias a sus conocimientos, procesos e interconexiones. Estos procesos tienden a no ser visibles, tienden a esconderse, y decide primero develarlos y luego explicarlos con el lenguaje de la ciencia. Pero ¿cómo los hace visibles? En una imagen. ¿Cómo podemos hacer visibles en una imagen puramente representativa esa cooperación con el ojo para que sea esa imagen la develación de esos procesos? Pues precisamente con el paleoarte. El paleoarte se convierte así en el conducto visual del levantamiento del velo que realiza la ciencia frente a la naturaleza, que tiende a esconderse. Pero bueno, ¿cómo ayuda el paleoartista con una imagen, con una mera imagen? ¿Cómo ayuda con todos estos procesos biológicos tan sustanciales a que salgan a la luz? Pues es muy sencillo. Para abarcar una obra paleoartística hay que saber que su imagen se trata de algo más, como hemos dicho, de algo más que una visual compositiva de un entorno. Se trata de una unidad de conocimiento científico. Eso es una obra paleoartística, una unidad de conocimiento científico. Es preciso saber ver lo que hay ahí. Y precisamente para ello están las explicaciones y leyendas que igualmente se ponen al alcance del observador en los contextos adecuados en los que se expone normalmente el paleoarte. Es decir, los museos de ciencias, los sitios web especializados, los papers científicos, los congresos. De modo que les tenemos que proporcionar herramientas al observador para precisamente develar esa naturaleza que se esconde. Cuantas más herramientas proporcionemos para la comprensión de la obra, mayor amplificación de su función social y divulgativa lograremos. Mayor develamiento de la naturaleza conseguiremos. Si este objetivo se consigue, aunque solo sea en parte, estaríamos revelando, por ejemplo, la relación que existe entre el clima y la vegetación, el tipo de suelo y la vegetación. Sabremos la época del año según se representen especies vegetales que cambian según la estación, si había frutos comestibles aptos para especies animales que se alimentaban de ellos. Por tanto, el paleoarte puede considerarse como una actividad heraclitiana en tanto que devela aquello que permanece oculto en la naturaleza. Y esa es la aportación que he entendido yo que ha hecho Heráclito a el método y el modus operandi entre la ciencia y el arte llamado paleoarte. No sé cómo estamos de tiempo. No sé qué hora es. Vamos bien. Si puedo... Sí, me gustaría hablar de dos conceptos más, si me da tiempo, en la última diapositiva, que me parecen muy interesantes, sobre todo el primero, que digamos que conjugan un poco el pensamiento de Platón y de Heráclito. El primero de todos, que es fascinante hasta el punto de que yo a una gatita mía he puesto Cora, que es Cora. Bueno, Cora
el término aparece en el Timeo de Platón. Y luego hablaremos un poco de physis, que está en la locución de Heráclito. Estos conceptos voy a intentar unirnos en un hilo argumental. Bueno, pues el Timeo en la mitad de sus explicaciones sobre la creación del universo dice algo muy curioso. Dice, hablamos de dos formas y ahora hay que revelar una tercera. La primera era el modelo. No sé si os acordáis, el modelo, el mundo de las ideas. La segunda era la imitación del modelo, que es el mundo de las apariencias, lo visible. Pero habla de una tercera clase, y dice que es una tercera clase difícil y oscura. Entonces eso aumenta nuestro interés. Comienza diciendo que es como el refugio de toda generación, como una nodriza, la nodriza o la cora, así lo llama Platón. Y este concepto es un concepto bastante difícil de explicar. Puede ser que sea hasta imposible, pero es fascinante. Es un concepto hermenéutico de lo que se puede entender como, algunos han dicho que es la naturaleza de la naturaleza. Una categoría de naturaleza oscura e invisible. Y aquí me acuerdo de Heráclito, de esa posibilidad de rascar en lo que hay detrás, ¿no? Es una naturaleza oscura e invisible que da a luz al mundo de las apariencias y que es la que crea precisamente a la naturaleza visible. La cora, tal cual puede interpretarse de Platón, es anterior al tiempo y al espacio, a lo verosímil y a lo aparente. Acto seguido enfatiza Platón el concepto de cora y añade que contiene una propensión a la maternidad que hace que se rinda a la luz paterna que da forma a las cosas y las introduce en el orden de lo visible. Dice que es una instancia oscura, móvil y difícil de entender, que da a luz una sustancia que procede de su propio seno y que hasta entonces había permanecido oculta o en un estado virtual. No sé qué pensaréis vosotros de esto, pero esto es algo increíble. De su unión nacerá el mundo de las apariencias. El demiurgo trata de modelar como un artesano. Por tanto, en la explicación del constructor del universo faltaba esta tercera clase de entidad. Y se ha intentado explicar el funcionamiento y el concepto de cora de muchas formas. Se ha llegado a decir que es una masa maleable y una papilla protomórfica. Se ha llegado a decir que se mantiene anhelante hasta que la luz la alcanza y la embaraza, con el resultado de que da a luz un mundo poblado de apariencias. Su forma no es suya, sino la de todas las cosas que entran en ella. Plotino dice algo fascinante. Dice que tiende a serlo todo sin ser ella en sí misma nada. Retomando la propia locución de Heráclito sobre la naturaleza, que ama esconderse, encontramos aquí otra acepción de su aforismo, ya que puede referirse el filósofo a esta cora platónica que permanece oculta detrás del mundo de las apariencias. De hecho, el concepto es asumido por algunos lingüistas, como Julia Kristeva, que dice que es anterior y subyacente a la figuración y no tolera analogías, salvo con el ritmo vocal o cinésico. Eso dice Kristeva de la cora, claro, lo lleva a su terreno de la lingüística. Bueno, y esto con el paleoarte, ¿cómo lo podemos encajar? Que es lo que a mí más me gusta. Pues si a partir del paleoarte es posible este fenómeno visual, el fenómeno visual de la... Continúo. Pues decimos que el paleoarte es posible, en el paleoarte, el fenómeno visual de la revelación de aquello que permanecía oculto, ya lo hemos dicho. Y que la luz que se ha encargado de descifrar el paleoarte... Un momento, te estamos molestando. No, no pasa nada. Estoy tan entusiasmada que no... Es que creo que sea... Sí. Había un intruso. Vale. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues si decimos que permanecía oculto el fenómeno visual que hemos intentado revelar nosotros a través del paleoarte y que la luz
¿cuál es la luz que nosotros recibimos? Es la luz de la ciencia. La luz de la ciencia aquí sería esa luz de la Cora. La luz se ha encargado de descifrar a través de su paleoartista Demiurgo, con su torrente corético, como portador de la Cora. El paleoartista Demiurgo es el portador de la Cora. Y aquí el portador de la Cora es la inspiración expectante, anhelante, es la que está esperando la luz del conocimiento y se pone a disposición de dar a luz las formas y las apariencias del mundo prehistórico. De este modo es como yo entiendo la Cora paleoartística. Sería como la pulsión creadora que recibe su copia de la prehistoria a través del modelo planteado por la ciencia, que sería la luz en este caso. Por tanto, podemos defender de forma simbólica el origen platónico y heraclitiano del paleoarte cuando se trata de levantar el velo de la naturaleza. Eso respecto a la Cora. Y bueno, tengo que decir de la fisis, que también es un concepto muy interesante, recogido en el aforismo de Heráclito. Lo he puesto en conexión con Platón, porque Platón cambia de idea. Hay 3 Platones, como mínimo, relacionados con la fisis. Platón, en primer lugar, dice que la fisis era la naturaleza en el sentido de la más pura y espontánea existencia de todas las cosas. Es decir, no intervenía la inteligencia. Y lo que hace el Platón del principio es que pone fisis versus arte, ¿no? Lo contrapone al arte. Pero en un segundo estudio de su pensamiento, Platón pasa a afirmar que la fisis era un acto divino y sitúa a las artes y las técnicas humanas en procesos para explicar simbólicamente la forma de operar la naturaleza. Aquí ya está equiparando la fisis con el arte de intentar imitar los procesos divinos de la naturaleza, precisamente. Pero lo más importante es que ya se establece desde la antigüedad esta especie de analogía que equipara al arte con la fisis como fenómenos de creación. No obstante, Platón, y esto ya es el último Platón, que es el del Timeo, si recordamos, aboga finalmente porque el proceso de creación del universo, como hemos explicado, es fruto de la inteligencia. No es una creación espontánea. Entonces, ahora, ya en base a esta última versión de fisis, la naturaleza y el arte ya no están enfrentados. Son lo mismo, es decir, el deseo de crear de forma voluntaria y consciente. Arte igual a fisis, en ese sentido. De modo que tanto la Cora de Platón como la fisis de Heráclito forman parte del proceso de creación de la naturaleza. Cora se mantiene expectante y la fisis conlleva un acto voluntario y consciente. Vamos a integrarlo todo. Estos 2 conceptos. La Cora permanece en el estadio incipiente de la creación de la obra, que es la pulsión creadora. No un acto voluntario y consciente todavía. La Cora no es un acto voluntario y consciente, no tiene consciencia, no tiene voluntad. Y entonces, este es el momento en que el arte espera recibir la luz de la ciencia, su conocimiento. Una vez que recibe las directrices de la ciencia, de la Cora se pasa a la fisis, que la fisis sí que se materializa, al igual que lo hace la naturaleza, se materializa en lo creado mediante inteligencia y razón, acto consciente. Y en nuestro caso sería un mundo perdido. Y para acabar, ya acabo, tengo que decir que nunca sabremos, pues, qué pensaron los filósofos griegos y la cultura clásica en general de todos estos desbarramientos y despuntes de sus ideas. Posiblemente se echarían las manos a la cabeza. Pero bueno, para mí es un privilegio equivocarme teniéndolos a mi lado, sabiendo que el paso del tiempo no es un obstáculo para darnos cuenta de que su aportación es ilimitada y que si uno o una quiere, puede seguir aprendiendo de sus enseñanzas para ser, en este mundo tan pobremente adiestrado, un poco más libres. Eso es todo. Gracias. Bien, voy a dejar de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias por tu exposición y por este rescate de los clásicos que están ahí detrás. Siempre. Y bueno, desde luego el mundo de la ciencia le debe mucho a los clásicos. Muchísimo. Y también, como tú has señalado, ¿no? Con Demócrito, con
con Lucrecio. Sí, pero Lucrecio también, bueno, a la mitología, esa forma de explicar lo inexplicable, ¿no? O a través de relatos que tienen muy poco de naif, a pesar de la apariencia, y mucha profundidad. Porque así. las cosmologías, las cosmogonías tienen su explicación en el mito. Y tiene mucho que ver con todo lo que has comentado. Es cierto. Nada, yo espero que se me perdone por estos símiles tan pues despuntados de sus filosofías, pero bueno, supongo que hay que atreverse siempre a jugar con ellos, a sentarse con ellos, porque es el modo que tenemos de pues empaparnos de su cultura. Y nada más. Lo has hecho magistralmente. Gracias. Y esa interdisciplinariedad ha quedado en clara. evidencia y me alegro. Bueno, pues ¿hay alguien que quiera intervenir? Yo. Por alusiones. No lo hemos hablado, pero a raíz de, al escucharlo, mira que lo he leído, pero al escucharlo me han venido dos símiles que vienen del concepto de coro de Platón, sobre los cuales igual puedes rumiar, o podemos rumiar. Uno de ellos es que la física cada vez tiende a lo más pequeño. Y finalmente resulta que la física subatómica se ha convertido en movimiento ondulatorio y que realmente cuando tú vas reduciendo y reduciendo y reduciendo el tamaño de las partículas, lo que te encuentras simplemente es con ondas. Y bueno, ahí está digamos, el límite de la física estaría en algo parecido a lo que tú has mencionado en el sentido de Platón como la cora. Pero hay otra cosa que yo creo que además Platón fliparía si estuviera vivo, pero fliparía en colores. Totalmente. Y claro que a mí me asombra la inteligencia de los clásicos, o sea, la intuición de los clásicos con tan pocas herramientas, cómo podían llegar a prever cómo serían las cosas en el terreno de lo empírico. Porque si tú a Platón le dices que la energía lumínica, es decir, que la luz se puede transformar en vida a través de un proceso muy complejo, pero al mismo tiempo muy simple. O sea, es muy complejo por la estructura molecular de los implicados, pero muy simple porque en realidad depende de un salto de un electrón, que es la fotosíntesis. Es decir, la luz es capaz de hacer vida, la luz es capaz de transformar. Un movimiento ondulatorio de una partícula que está en el aire en energía química que luego se utiliza como gasolina para hacer cuerpos de seres que son capaces de autorreplicarse, basándose solamente en la luz. Los primeros seres vivos que se han descubierto en el registro fósil hace 4.800 millones de años eran organismos fotosintéticos. Puede que hubiera antes organismos quimiosintéticos, pero da igual, al final es energía lumínica que se transforma en energía química y la energía química se utiliza para organizar estructuras físicas y químicas en seres vivos, teniendo en cuenta que la vida se define un poco por su capacidad de autorreplicación y hoy por la existencia de una serie de moléculas complejas, ácidos nucleicos, pero puede que hubiera vida previa a los ácidos nucleicos y seguramente la hubo. Entonces, a mí todo lo que se ha hablado de dinamismo, de luz y sobre todo de transmutación en el concepto de cora me lleva a la física en el sentido de pasar de las partículas subatómicas al mundo molecular convencional de la física y luego de la química. Es decir, la gran transición de la ciencia que va desde la física a la química y luego la gran transición de la ciencia que va desde lo inerte o geofísico hasta lo geobiológico y por lo tanto a la biología y todo lo que viene detrás, ¿no? Es decir, que es como si Platón hubiera anticipado cuáles iban a ser las grandes fronteras entre las grandes disciplinas científicas y de las cuales él renegaba, porque por supuesto está claro que todos ellos estaban en el territorio del todo, ¿no? de la interdisciplinariedad, no como hoy. Es asombroso, es absolutamente asombroso. El ingenio y el genio que está ahí acumulado y eso da para una conferencia. Sí, la verdad es que sí. Es impresionante. Y al explicar el concepto de cora, de repente me ha venido a la cabeza el electrón
dando el salto, excitando la producción de una molécula y generando la vida, ¿no? A partir de la luz, que es movimiento. Y está oculta al principio. Está oculta. Muy interesante. Yo también doy la enhorabuena por la originalidad, Gracias. la magistralidad y un poco en la línea de lo que comenta Pepe, por romper un muro de Berlín entre ciencia y letras. Sí. Y Es necesario. Que es totalmente necesario, que se dice mucho de boquilla, pero luego Sí, no es del todo real. Sí. Y que por eso me hace sentir muy orgulloso del grupo de investigación en el que estoy, porque nos queremos es verdad. esa interdisciplinaridad. La verdad Pero que sí. me has hecho pensar mucho y eso no pasa. Me alegro, todos los días, es un honor. Gracias. Gracias. Aquí había algún comentario, bueno, dándote la enhorabuena, diciendo Sí. que sí que es muy importante, muy interesante, que ha descubierto lo que era el paleoarte y que Me le ha alegro. parecido muy ameno y entretenido. Me alegro porque también, bueno, no es que yo sea embajadora del paleoarte, pero sí que me gustaría acercar un poco más el concepto de paleoarte a la gente que esté interesada, porque me parece muy, muy interesante. Y bueno, lo intento. ¿Ninguna de las ilustraciones que había era tuya? Sí. ¿O sí? ¿Sí? Sí. ¿Cuáles? Bueno, ¿Las del principio? las dos del principio son dos imágenes de detalle Sí. de la diapositiva número 1. Ujú. Y luego cuando en la diapositiva de Develando la Naturaleza aparece un póster, y ese póster ha recorrido medio mundo, porque es un póster que ha estado en congresos, conferencias, en artículos. Sí, bueno, no sé dónde está ahora. Creo que es en la... última diapositiva. Sí. Es que como lo he mezclado todo. Sí, en la penúltima diapositiva, cuando aparecía este póster. Muy bien. Contiene dos obras, dos reconstrucciones de Bolomor, de una zona en Valencia, un yacimiento en Valencia. Muy bien. Y pregunto, ¿y tiene alguna relación el paleoarte con el arte actual? Es arte, pero no tiene ninguna relación en el sentido de que no pertenece a ningún movimiento artístico. De hecho, el paleoartista pues funciona con su pericia artística, pero tiene que dejar muy claro lo que está reflejando. No se puede hacer con arte abstracto ni con un arte no figurativo, tiene que ser arte figurativo y se tienen que determinar muy bien e identificar muy bien las especies y las interrelaciones que se trata de poner en escena. De modo que como arte figurativo no pertenece a ningún movimiento, pero es arte y por esa grieta de que es arte, pues se pueden colar muchísimas teorías estéticas que se dicen. Sí, dos autores. Sí, dos artistas, paleoartistas. De mitad del 19. Sí, sí. Pero en aquella época sí que se hablaba mucho y se pintaba mucho porque era decoración el pintar paisajes. Claro, eso se ha perdido. Eso... Sí, en una parte de la ponencia lo he dicho, que parece que pintar un paisaje hoy en día es restarle contenido a los grandes mensajes que debe tener una obra de arte o sustraerlo a unas interpretaciones interesantísimas. Entonces el paisaje se ha quedado relegado a un último plano. De hecho, hay un teórico que se llama Berger, John Berger, que dice que el arte de paisaje ha muerto de muerte natural. Me hace gracia, juega con esa expresión, pero dice que ha muerto de muerte natural. Y es cierto, hay pocos paisajistas ya. Con la pintura, por ejemplo, se me viene a la cabeza Patinir. Y entonces Hombre, Patinir utiliza el paisaje pues, casi siempre. Y claro. por lo que decía aquí del tema de la luz, las catedrales están pensadas para la luz. Claro. Es decir, efectivamente, que toda esa filosofía se ha utilizado antes, pero hoy día todo eso no cabe en ella. Es cierto. El arte hoy es una cosa sí. que cada uno puede considerarlo lo que efectivamente. lo que bien le venga a la cabeza. Es cierto, sí.
Sí, el concepto de arte, yo desde mi punto de vista, pues está bastante roto, por decirlo de alguna manera. Y eso respetando todos los estilos y tal, pero quizás siempre se intente crear para una audiencia, o sea que está como a la carta. El arte de hoy en día es a la carta, esto venderá, esto no venderá, tengo a este vendedor, a este museo que está interesado, voy a hacerle esto, no sé, quizá igual estoy hablando por hablar, pero, No, sí, es así. Pero bueno, yo como soy de los clásicos, pues nada. Yo me gusta preguntarle a cualquier pintor local ya. te dice que no vende una obra. Claro. Luego ves que hay, pues no sé, el otro día una obra de Picasso y bate récords, ¿no? O quién era el otro, no sé, de Freud también. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque lo pide eso, lo pide un museo o lo pide, no sé, un coleccionista efectivamente. o el Estado, un Estado, ¿no? Sí. Porque lo quiere para su museo o por capricho. Claro. Pero en general el arte bien mal está. Sí, pero bueno, si nos fijamos en lo que has dicho, el arte siempre ha estado subyugado a condicionantes ajenos al arte. Por ejemplo, antes el arte, en el Renacimiento, se consideraba como, por ejemplo, que lo que había contenido de una obra de arte, tú lo poseías. O sea, los bodegones o los desnudos eran como parte de la propiedad de la persona. Y eso que también condicionaba mucho lo que se estaba haciendo en ese momento, lo que se estaba plasmando en el lienzo. El tema de poseer simbólicamente lo que contenía esa obra. Y bueno, ahora en cierto modo pues también está marcado por un sistema ajeno al mundo de lo artístico puro y duro. Pues el capitalismo, las decisiones de determinados popes de críticos de arte, no sé, pero siempre ha estado condicionado el arte por la época, Sí, claro. siempre. Lo que ahora llaman los mecenas, ahora lo que llaman los mecenas, claro. es decir, eran los que de alguna manera podían comprar. Y incluso ellos decían lo que se tenía que pintar. Claro. Ellos decían, no, pinta esto, pinta lo otro, y pinta lo de más allá. Sí, así es, así es. Sí. Nada, enhorabuena. Gracias. Y más que nada porque me va a hacer que vuelva otra vez a leer lo de la cora de Timeo, me alegro, que me ha llamado. Me alegro. Sí, que me ha tocado la fibra sensible en ese sentido que no... Es que... No, sí, pero lo de eso no. Entonces hay que volver a leer Timeo. Sí. Ya tengo deberes. Sí. Pues sí, hay algunos libros que también le puedo recomendar si está interesado sobre la cora. Aparte de pensarla de manera espontánea por uno mismo, pero luego también pues hay libros que tratan sobre ella y bueno, intentan un poco pues dilucidar acerca de qué puede ser y bueno, nos generan ahí un contexto muy interesante. Sí. Sí, me interesa. De hecho, hay un autor que explica la cora yéndose a una tribu de Nueva Guinea, en Papúa. Pérez Alabert se llama, que para explicar la cora inicia, digamos, una especie de contexto en el que se van a hablar con una tribu que se llaman los Agagai. Y hay una persona que quiere hacerle una pregunta a uno de la tribu. Claro, la tribu es una tribu que está absolutamente aislada. Y entonces necesitan un total, creo que de 5 intérpretes para hacer una pregunta. Y esa pregunta va al segundo, al tercero, al cuarto, en diferentes dialectos hasta que llega al preguntado. Entonces la pregunta, Pérez Alabert empieza la obra, y habla de la cora, empieza la obra con la pregunta de ¿cómo se llama tu madre? Y entonces eso pasa 5 veces. 1, 2, 3, ¿cómo se llama tu madre? Un ta, hasta que pasa al que responde y luego responde otras 5 veces y dice el que responde, nosotros no llamamos a eso. Y está refiriéndose
a la madre que consideran la naturaleza. Eso que genera algo, ¿no? Esa vibración de maternidad. Porque por lo visto las mujeres no tenían nombre o tenían el nombre del marido. Y la madre era la naturaleza. Y por eso dice que nosotros no llamamos a esto. Y lo dice así como indeterminado a esto. Y es muy interesante cómo empieza el libro. Se llama Estética Plural de la Naturaleza. Y se lo recomiendo. Muy, muy interesante. Sí. De nada. Pero eso, claro, llevándolo a una tribu, es así, porque no tienen el sentimiento de maternidad Sí. que hoy día se puede tener. No. Claro, tú le haces eso a una gente que todavía está pensando como hace cientos de años, Claro. y sus pensamientos son totalmente Claro. distintos. Y su madre es la naturaleza. Es la naturaleza, están vinculados. Es decir, en todas las culturas se hace alusión a eso, la madre naturaleza. Es así. Sí, pero que no, esa persona no es capaz Claro. de contextualizar que nosotros estamos refiriéndonos a la persona que lo ha dado a luz, que lo ha parido. Claro. Ni siquiera es capaz, porque a lo mejor en otra tribu, pues que no están tan aislados, pero esta persona dice, nosotros no llamamos a esto, Claro. incluso escandalizado. Entre ellos, las madres le dan de mamar a cualquiera de los, Sí, de los que... claro. De los críos. Entonces no tienen ese sentimiento desde Sí. su inicio, desde Sí, chico. esa vinculación a una Exacto, persona, claro. Sí, Que son mentalidades totalmente efectivamente. En el mito de Deucalión y Pirra, en uno de los diluvios célebres de la mitología clásica, Deucalión y Pirra vuelven a dar a luz a seres arrojando a sus espaldas los huesos de su madre. Fíjate, Y son piedras. fíjate. Sí, y es una especie de enigma que plantea Hermes. Sí. Es fascinante. una alusión a la naturaleza. Es una alusión a la naturaleza. Parece que entre ellos, aunque sean de distintos siglos y épocas, parece que estén todos interconectados, con esa vibración, ¿no? de la fisis, del mundo natural que hemos perdido. Ya nosotros estamos ya desarraigados de todo eso. Es verdad. Bueno, pues levantamos la sesión. Antes de hacerlo, quiero recordar que la semana que viene la ponencia, creo que ya lo ha anunciado hoy Pablo, y en redes también está que la sesión del jueves de Leticia Bravo se podrá seguir online. Es decir, que no vengáis a la sala porque la ponente no va a venir, lo vamos a hacer todos online. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y levantamos Gracias a la vosotros. sesión. Gracias.